Es un ejercicio de aplicación de ley de senos y cosenos para la solución de triángulos. ¿Listo? El planteo del ejercicio dice hacia dónde, o el título. Dos torres vigía están situadas en las cumbres de las montañas A y B. Fíjense que esta es la montaña A, esta es la montaña B. Mírenla, ahí está la montañita. Y en la cumbre están las torres vigías, torres de observación, ahí en las montañas A y B. A 4 millas de distancia. De A hacia B, fíjense, ahí está marcado 4 millas de distancia. Un equipo de bomberos en helicóptero está en un valle en el punto C. Mírenlo, ahí está el equipo de bomberos en el valle en el punto C. Y está a 2 metros, fíjese, de la torre B, y a 2 millas de la torre B y a 3 millas de la torre A en el punto C. Ahí está el equipo de bomberos en helicóptero. ¿Listo? Usando la línea entre A y B, fíjese, usando esta línea como referencia, un vigía ve un incendio en un ángulo de 40 torres de la torre A. Entonces, con respecto a esta referencia, aquí está un vigía en la torre A y visualiza a 40 grados allá el incendio. O sea, viendo hasta esta torre y luego levantando la mirada hacia allá, 40 grados, allá ve el incendio. ¿Listo? Y a 82 grados de la torre B, entonces otro vigía acá, ¿cierto? Viendo a la torre A, levanta la mirada a 82 grados y allá ve el incendio. Véase la figura. ¿A qué ángulo medido a partir de CB? Fíjense en lo que es CB. Este segmento, ¿cierto? Y ahí está el interrogante. ¿Qué ángulo debe ver acá, medido desde la torre o desde la línea CB? Debe volar el helicóptero para dirigirse al incendio. Si el helicóptero está ahí, entonces, ¿en qué dirección debe volar con respecto a esta línea de referencia para llegar al incendio? Y entonces ahí me marcan cuánto debe ser esta dirección entre estas dos líneas. ¿Listo? Bueno, entonces miremos cómo vamos a calcular este ángulo. Lo primero que uno visualiza es que este ángulo está aquí en este triángulo, ¿sí o no? Bueno, voy a sombrear el triángulo. Entonces ahí puse en verde el triángulo, fíjense. En este triángulo verde, fíjense que a la larga lo que me están pidiendo es el ángulo agudo acá, que se ve agudo en este triángulo. ¿Listo? Entonces yo lo que tengo que entrar a solucionar es este triángulo. Pero recuerde que para solucionar un triángulo debo tener 3 datos. Si ustedes miran este triángulo verde que colocamos ahí, ¿qué datos tenemos de ese triángulo? Este lado, ¿cierto? 2 millas. Este lado. ¿Este lado lo conozco? No. ¿Este lado lo conozco? ¿Algún ángulo lo conozco? Pues me están solicitando este ángulo. ¿Conozco este ángulo de arriba? ¿Conozco todo este ángulo acá? Ojo, miren. ¿Todo este ángulo acá lo conozco? No, solo conozco el lado. Entonces me toca a partir de los otros triángulos que me dan dimensiones, mire, ahí hay otros 2 triángulos, a partir de los otros triángulos buscar información para este triángulo. Miren, ¿qué se les ocurre? Bueno, muy bien, si tomamos este triángulo ABC, fíjense en triángulo ABC, de ese triángulo conozco los 3 lados, conozco que esto es 4, que esto es 2, que esto es 3. Y, ojo, podría hallar eventualmente este ángulo, mire. ¿Qué sería qué ángulo? El ángulo en B, ¿no? Miren, sería el ángulo en B. Esta porción es el ángulo en B de este triángulo, ¿no? Del triángulo ABC, ese es el ángulo en B. Lo podemos marcar aquí adentro. Ángulo en B. Hasta acá, de acá hasta acá. ¿Y qué pasa si nosotros sumamos el ángulo en B con 82 grados? Daría todo este ángulo del triángulo verde y sería el segundo dato que conocería. Entonces conocería este lado y ya conocería un ángulo. Listo, ya podríamos tener 2 datos, pero necesitamos 3. ¿Qué otro dato podemos sacar para este triángulo verde? Entonces, si tomo el triángulo café, fíjense, es cierto, si esto es 82 y esto es 40, llevaría 122. 122 quiere decir que ¿cuánto vale este ángulo aquí en el incendio? Todo este ángulo, mira, ¿cuánto?
58 grados. Pero fíjense que esos 58 grados no es un ángulo del triángulo verde, miren. Y yo necesito esa información del triángulo verde. Entonces, ¿qué tal si en el triángulo café, miren, yo tengo ángulo, bueno, tengo los tres ángulos, ¿sí o no? Y tengo un lado, miren, con un ángulo, con los tres ángulos y un lado, yo puedo solucionar todo el triángulo café. Pero ¿qué tal si ese triángulo café soluciono este lado? Entonces, ¿qué tendría de mi triángulo verde? Miren, tendría este lado, mírenlo, y tendría este ángulo. Ya tendría tres datos, ¿cierto? Tendría dos lados y un ángulo. Ya lo podría resolver. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué empezamos? En el triángulo de abajo, ¿cierto? En este triángulo de abajo, en el triángulo ABC, ¿qué es lo que vamos a calcular? El ángulo en B. ¿Cómo calculo el ángulo si conozco los tres lados de un triángulo? Con ley de cosenos. Como necesito calcular el ángulo en B, entonces recuerde que planteo lado en B, ¿no? Recuerde que siempre va ángulo, lado, en ley de cosenos. Entonces yo planteo lado en B al cuadrado es igual a ¿qué? A cuadrado más C cuadrado, ¿cierto? Menos 2 veces AC coseno de el ángulo en B, ¿cierto? Y despejo de acá, entonces ¿qué me queda? B cuadrado menos A cuadrado menos C cuadrado igual a menos 2AC coseno del ángulo en B. Ahora, estos tres, el menos 2, el A y el C, se están multiplicando. Y están multiplicando a coseno de B. Pasarían a dividir. Entonces, ¿qué me queda? B cuadrado menos A cuadrado menos C cuadrado, ¿dividido en qué? 2AC. Dividido en menos 2AC igual a coseno de B. Y lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Si reemplazo coseno de B igual a... Bueno, miren, ahí reemplazamos. El lado B, pues es el opuesto al ángulo B, ¿no? Es este 3, el lado B, 3 al cuadrado, menos el lado A, el opuesto al ángulo A, mire el ángulo A, el opuesto es el lado A, que vale 2 al cuadrado, menos el lado C que es el opuesto al ángulo C, lo que está al otro lado del helicóptero, ¿cierto? Este lado, que vale 4 al cuadrado, sobre menos 2 por A por C. ¿Listo? Hacemos operaciones. ¿Qué me queda? Que coseno de B es igual. Bueno, esta operación nos da 0.6875. Además, recuerden que tiene que dar menos de 1 y si no, no existe coseno. Coseno llega hasta 1. Ojo, recuerde que para el ángulo va usted a la calculadora, busca la función coseno a la menos 1 o arcocoseno de ese valor, 0.6875. Bueno, eso es punto, no. B igual a, trabajemos con aproximación al tercer decimal, da 46.567 grados. Y ese es el valor aquí de nuestro ángulo en B. Ahora, recuerden que ese ángulo en B, que es este ángulo, lo necesitaba para sumarlo con 82 y así tener el ángulo F. Entonces el ángulo F es el valor de B más 82, que si sacamos a un lado el triangulito, fíjese, ahí está el ángulo en F de este triángulo, lo bauticé el triángulo I, acá F, porque no es el mismo ángulo en B, ¿no? El ángulo en B es el ángulo de este triángulo morado, pero este es más grande y ese lo bauticé el ángulo en F. Entonces mi triángulo lo llamé mi triángulo IFP, porque voy a calcular el ángulo en P. Entonces este es el ángulo en P y mi triángulo, aquí lo bautizamos triángulo IFP. Ahí está mi triángulo IFP, del cual mi ángulo en F, entonces dijimos 82 grados, que son estos de encima, miren estos de acá de encima, estos 82 grados, más mi ángulo en B, que son los 46,567 que encontré acá.
Y listo, eso me da un ángulo en F de 128. Acá en el triángulo verde ya tengo el ángulo de la esquina F. Ahora ya tengo este lado y este ángulo. Me falta otro elemento de este triángulo. El otro elemento que vamos a hallar es el lado P. ¿Quién es el lado P? El lado opuesto al ángulo P. Si este es el ángulo en P, su lado opuesto es el lado P. Vamos a hallar el lado P. ¿Y cómo voy a hallar el lado P? Fíjense. Entonces vamos aquí a la figura. Y en esta figura voy a trabajar con este triángulo naranja, fíjense. Este triángulo naranja, obviamente aquí, miren hasta el final. Triángulo naranja llega acá. Ahí está el triángulo naranja. Lo voy a sacar a un lado. Aquí está el triángulo naranja. ¿Qué conozco de este triángulo naranja? ¿Y qué quiero hallar? Quiero hallar el lado M. Este lado del triángulo naranja. Porque este es el ángulo en M, ¿no? Entonces yo bauticé mi triángulo. Vamos a decir que este triángulo lo bautizamos MNQ. El triángulo naranja. Entonces si este es el ángulo M, pues este será el lado M. Pero resulta que el lado M es el mismo lado P, miren. Porque los dos triángulos, el triángulo naranja, ¿cierto? Y el triángulo verde coinciden en este lado. Y entonces el lado P del triángulo verde, el lado P, es el mismo lado M del triángulo naranja. Ahí coinciden. Entonces M igual a P. Y de esto, obviamente, yo quiero calcular M porque necesito a P, que es el mismo P, ¿cierto? Para eso, pues en este triángulo debo tener tres datos. ¿Qué conozco de ese triángulo? Entonces, si vamos acá, fíjense, conocemos este ángulo 40 grados, este ángulo 82 grados. Entonces, aquí colocamos de una vez 40 grados, acá 82 grados. Recuerde, si sumo los tres ángulos internos de un triángulo, me tienen que dar 180. Ya conozco dos de los tres. 40 y 82, 122. Quiere decir que para llegar a 180 me faltan estos 58 grados. ¿Y qué conozco entonces de este triángulo? Los tres ángulos internos. Bueno, ¿qué más conocemos de este triángulo? Borremos esto acá. Fíjense que si vamos a la gráfica, conocemos la base del triángulo. Mírenla acá. Esta base. ¿Cuánto es la base? 4 millas. Entonces aquí vamos a colocarle que esta base vale 4 millas. Quiere decir que conozco los tres ángulos y un lado. En especial conozco lado y ángulo opuesto, miren. El ángulo opuesto a 4 millas es 58 grados. Entonces recuerden, ahí podemos aplicar ley de senos. ¿Para hallar qué? Para hallar el lado P, que es el mismo lado M. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir M, lado M, es al seno del ángulo opuesto a M, a 40 grados, es a seno de 40 grados, recuerden, lado a ángulo opuesto, como lado y ángulos conocidos en el triángulo. Entonces, ángulo de 58, lado de 4 millas. Obviamente, como aquí empecé por lado a ángulo, aquí vuelvo a colocar la misma forma de relación, lado a ángulo. Entonces, lado 4 millas es a seno del ángulo, seno de 58 grados, que es lo opuesto, ¿no? 4 es a seno de 58. Listo, y de acá despejo M. M es igual a 4 millas por el seno de 40 grados dividido el seno de 58 grados. Porque lo que está dividiendo acá, que está en el denominador, el seno de 40 está aquí en el denominador, está dividiendo, viene a multiplicar a las 4 millas. Y listo, ahí ya tengo el valor del lado M en el triángulo MNQ. Y el valor de M nos da 3.032 millas. Entonces ya tengo el lado M de este triángulo naranja, que es el mismo lado P de mi triángulo verde, este lado P. Ahora ya tengo tres elementos de mi triángulo verde. 2 millas, 3,32 millas de los lados y tengo el ángulo entre los dos lados, que es el ángulo en F. Cuando se tienen los dos lados y el ángulo entre los dos lados, se aplica teorema de coseno para hallar el lado opuesto. Y entonces nos toca empezar hallando el lado opuesto. Entonces decimos, lado F es el opuesto, ¿cierto? Al ángulo que conozco que es el ángulo F. Lado F al cuadrado es igual a
De una vez reemplacemos a los dos lados conocidos. Entonces, a 2 millas, que es un lado, esto al cuadrado, más el otro lado que es 3.032 millas también, eso también va al cuadrado, menos el doble producto. Ese 2 siempre va ahí en la ley del coseno. El doble producto de los lados conocidos, 2 millas por 3.032 millas. Y esto por coseno del ángulo opuesto al lado que estoy calculando. Si estoy calculando lado F, entonces aquí será por coseno del ángulo en F. Que el ángulo en F fue el que calculamos al principio. Acá está 128.567. 128.567 grados. Listo. Hacemos la operación acá de todo esto. Y finalmente sacamos raíz cuadrada para que nos quede solo F. F nos da 4.555 millas. Entonces ya de este triángulo verde, fíjese, conozco los tres lados y conozco este ángulo. Y como me están pidiendo es el ángulo en P, porque esa es la pregunta del problema, ¿cierto? ¿A qué ángulo me dio a partir de la línea CB, que es esta línea, mire, el lado de 2? ¿A qué ángulo me dio a partir de esta línea? Debe desplazarse, o sea, el ángulo de esta línea punteada debe desplazarse del helicóptero para llegar al incendio, entonces es el ángulo en P. ¿Qué vamos a decir? Pues aquí ya lo fácil es utilizar ley de senos, ¿cierto? Si voy a utilizar ley de senos para hallar el ángulo en P, entonces planteo seno del ángulo que quiero hallar, que es el ángulo en P, es a su lado opuesto. ¿Quién es el lado opuesto al ángulo en P? 3.032 millas, entonces es a 3.032 millas. Como ahora busco una pareja conocida de lado y ángulo. Entonces, ¿qué pareja hay conocida de lado y ángulo? El lado en F y el ángulo en F. Entonces, como empecé por seno del ángulo, entonces seno del ángulo en F. Entonces, seno de el ángulo en F, aquí está 128.567 grados. Es al lado F. El lado F lo acabamos de encontrar, que es 4.555 millas. Y fíjense, ahí ya solamente tengo que despejar seno del ángulo en P. Entonces voy a decir que seno del ángulo en P es seno de 128.567 por 3.0032, porque estas que estaban dividiendo acá a seno de P vienen a multiplicar arriba, mírenlas. Y dividido todo entre 4.55. Y ahí me queda, hacemos esta operación. Esto nos tiene que dar un decimal entre 0 y 1, ¿no? Para que exista solución. Entonces me queda que seno del ángulo en P es igual a 0.520. Listo. Y ahora para hallar el ángulo, porque lo que necesito es el ángulo P, recuerde que se saca arcoseno o seno a la menos 1 de este resultado. Y ahí ya me da el ángulo en P. Entonces, si hago esa operación en la calculadora, esto me da 31.332 grados. Y esa es la dirección en la que debe volar este helicóptero con respecto al lado CB. Debe volar en esa dirección para llegar directamente al incendio. Bueno, espero que les haya gustado el problema. Espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, no se les olvide el minuto exacto de la duda para poderles colaborar. Y en la descripción del video les dejo el PDF del ejercicio para que lo puedan descargar y lo puedan mirar completamente. Nos vemos en el próximo video.